Bien, entonces buenas noches para todos. Damos inicio a nuestra sesión en línea correspondiente al tema flujograma, procedimiento, atención a clientes. Esta es una evidencia que tiene como entrega el 12 de noviembre. O sea que es bastante, digamos, rápida. Bien, entonces, ay, todavía están acá personas ingresando aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar rápidamente. Mm, Bueno, estos centros de gestión de... ¿Aló? Centro de Gestión de Mercado, Logística y Tecnologías de la Información. Estamos en nuestro programa Ficha Técnico en Atención Integral al Cliente, ficha 318-5844. Fase de verificación de procedimiento, fase 4. Verificar procedimiento. Eh, y esa es una fase que corresponde a la fase de evaluación. Y la evidencia, pues se llama, es de resultado de aprendizaje 5, la guía La verdad, 4. yo veo como mucho las... No me vayas a cargar. Bueno, perdón, cerremos micrófonos, por favor. Natalia Cruz. Bueno, gracias, Natalia. Entonces, la actividad, flujograma, procedimiento de atención a clientes. Entrega evidencia entre el 10 y el 12 de noviembre. Unos breves temas que se van a tratar son las normativas y requerimientos de atención al cliente, que son los datos, categorías, sistemas de calidad. Y digamos, vamos a mirar qué es un flujograma. Bueno. Es algo muy rápido. La verdad que a ustedes les toca, pues, indagar un poco más, ¿no? O sea, leer. mm, Porque, pues, digamos, la actividad va a ser muy rápida. Bueno, pero yo antes de que nos vayamos ahí, pues vamos a ver la actividad. Creería que vamos a comenzar viendo qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Bueno, mire, aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje que ustedes tienen que descargarla y luego vamos buscando la actividad. Entonces, mire, llegamos a la página 4 de las 24 páginas que tiene nuestra guía. En la página 4 está el título, evidencia del resultado de aprendizaje 5, de la guía de aprendizaje 4, o sea, de la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. Bueno, flujograma, procedimiento, atención a clientes. Y la guía pues comienza pues hablando de que un flujograma de atención al cliente es una representación gráfica que posibilita que los requerimientos y procedimientos establecidos
Muestren un soporte que logre categorizar y gestionar cada una de las solicitudes de los clientes. El flujograma otorga las pautas elementales para que los colaboradores logren gestionar las demandas, así sea por chat, teléfono o correo electrónico. De acuerdo con lo anterior, entonces miren, y para presentar esta evidencia, debe presentar dos productos así, ¿sí bien? Entonces, mire, van a presentar un diagrama de flujo o flujograma de procedimiento de atención a clientes. Bueno. Bien, bien, bien. Entonces, un diagrama de flujo o flujograma de procedimiento de atención al cliente donde relacione los requerimientos que están implementados en el procedimiento de atención a clientes, teniendo en cuenta la normativa establecida por el sistema de gestión de calidad de la empresa. Para este caso, de la empresa seleccionada y con la que ha venido trabajando en evidencias anteriores. Luego dice lo otro, procedimiento técnico establecido para la solución de requerimientos. De no contar con esta parte de la empresa con la que ha venido trabajando, puede consultar la norma ISO 9001, elaborarlo y adjuntarlo a la entrega de la evidencia. El producto a entregar es documento escrito con procedimiento técnico y flujograma de atención a clientes, con un formato PDF, extensión libre, y para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio RAC 5, guía 4, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, flujograma, procedimientos de atención al cliente y por ahí hacer el envío. Bueno. Entonces, pues, ahí como ustedes se dieron cuenta, pues, el tema del flujograma de atención al cliente, pues que ustedes ven ahí que es una representación gráfica. Quiere decir que pues ustedes van a tener que hacer pues obviamente una actividad donde uno vea una gráfica, ¿no? Muchas veces pues a veces se ven que se pide, digamos, un esquema, una gráfica y de pronto alguien se inventa y manda un poco de teoría. Pero realmente la parte gráfica, en este caso, ay, perdón ante ustedes. Sí, profe, buenas. Me dice que no vio anuncio, no está agendada para hoy. Sí, ya estamos en todos en este momento estamos en la sesión. Dígale que vaya al anuncio y vuelva y entre, o que entre al grupo de los compañeros que hay, porque aquí ya están todos. Bueno, bueno, listo, Francisco, gracias. Chao, gracias, hasta luego. Bueno, que un muchacho se metió por allá a otra sesión, en otra ficha. Bueno, un compañero, Leonardo. Entonces, aquí hablamos de que pues, es la parte, esta gráfica, que pues la parte gráfica siempre pues permite ver los procedimientos organizados, sobre todo cuando son procedimientos y que son, o cuando hay unas etapas o unos pasos. Entonces ahí toca esa parte. Es una representación gráfica que permite visualizar de manera clara los requerimientos y procedimientos establecidos para la atención al cliente. Su función es servir como soporte que facilite la categorización, gestión y seguimiento de cada una de las solicitudes
Garantizando un servicio ordenado, eficiente, coherente con las políticas de la organización. Sí, todo eso que tiene que ver con el cliente, pues obviamente tiene que ver con procedimientos. Y ahí para eso pues sirven las diagramaciones y los flujogramas. Entonces la estructura básica de un flujograma de atención, por ejemplo, dice primero, inicio del contacto. Segundo, identificación de la necesidad del cliente. Tercero, registro de la solicitud o queja. Cuarto, evaluación o envío al área responsable. Cuarto, evaluación o envío al área responsable. Quinto, solución o respuesta al cliente y cierre y seguimiento a satisfacción. Eso es un ejemplo, ¿no? Yo sí, aquí traigo son ejemplos, no es que sea. Mira, vamos a ver quién está tratando de ingresar. Bueno, ya están acá. Bueno, sigamos. Sigamos con el flujograma de atención al cliente. Entonces, muestra el paso a paso cómo se atiende a un cliente desde el primer contacto hasta la resolución de su solicitud, queja o compra. Sirve para estandarizar procesos de servicio, para capacitar al personal, para detectar fallas o demoras, para mejorar la satisfacción al cliente, ¿sí ve? Entonces, todo eso es bien importante frente a lo que se debe hacer, digamos, puntualmente en algunas sesiones, atención específica al cliente. Entonces, como ustedes se dan cuenta, miren, los flujogramas se usan símbolos como el óvalo, que es el inicio o el fin del proceso, miren. Óvalo, entonces, si ustedes siempre han visto, ahí siempre comienza o finaliza un proceso. Un rectángulo es una actividad o tarea. Un rombo es una decisión, sí o no. Y las flechas son el flujo o dirección del proceso. O sea que a veces, digamos que son las herramientas, ¿no? Y uno debe tener claro, pues, los procesos y utilizar cuánto herramienta necesite, en dónde inicia, qué actividades hay que hacer, qué decisión frente al caso, ¿no? Entonces se solucionó tal cosa. Sí, entonces sí, entonces el siguiente paso. Si no, entonces se devuelve a otra etapa. Y ahí, pues las flechas muestran el flujo hacia dónde va el proceso, que siempre pues es hasta solucionar una situación de manera ordenada por etapas o pasos. De esa manera, pues las personas todas entienden, digamos, no necesita, por ejemplo, que usted la información solo la tenga Pedro. Entonces yo capacité a Pedro y pues sí, todo lo sabe Pedro. Y entonces el día que Pedro se va, cambia de trabajo, se va para otra área, entonces, ¿qué pasa con ese proceso? Entonces, simplemente todo está organizado previamente, cuando hay un procedimiento y, y cuando está establecido en un flujograma, en un diagrama, pues todo es más fácil, porque pues igual las personas saben a qué acudir. Y ahí es donde uno entiende pues los procedimientos que se hacen en las empresas, que son unos estándares. Más adelante se van a ver pues que eso ya se vuelve como un tema de calidad. Ejemplos clásicos de un flujograma, pues esto simplemente solo se miró como muy sencillo, ¿cierto? Esto es algo muy sencillo, pero digamos que ustedes pues van a mirar desde el punto de vista de su proyecto
en su empresa. Programa general de atención en mostrador. Entonces, proceso de atención presencial en tienda a punto de servicio. Primero, pasos. Cliente llega. Entonces, segundo, saludo y detección de la necesidad. Tercero, busca del producto o información. Cuarto, cierre la venta o atención. Quinta, despedida, agradecimiento. Decisión del cliente. Cliente satisfecho. Pecho. Sí, entonces ahí finaliza. No, escalar al supervisor. Bueno, ahora hay otro flujograma. Atención telefónica, pasos. Primero, el cliente llama. Segundo, agente responde y verifica datos. Entonces, si se dan cuenta ahí, pues es que no es que ahí usted hace lo que a usted le parece, sino que pues estos son procedimientos y protocolos, pues digamos que con los cuales se estandariza una acción, un hecho. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, cliente llamó, segundo, agente responde y verifica datos. Tercero, escucha y registra solicitud, ¿sí ve? ¿Se no han visto que eso siempre se hace? En las llamadas, por ejemplo, no sé, en algunos Sí, sistemas. instructor. Sí, adelante. Sí, instructor, que sí lo he escuchado, que Ah, siguen bueno. los parámetros que ya se han establecido sin salirse de la Y, línea. por ejemplo, yo llamé hoy porque tocaba hacer algún tema. Yo, por ejemplo, estoy en Colpensiones. Entonces uno llama al tanto, es cliente. Luego ellos agendan, responden y verifican datos. Entonces, tal cosa. Entonces, su nombre cómo es. Entonces, tal. Tal, su celular, no sé cuánto, tal. Entonces, ellos primero hacen toda esa parte. Y luego entonces él escucha y dice, ah, bueno, entonces ahora vamos a registrar su solicitud. Que usted digamos, ¿cuál es su petición? Tal. Ah, mi petición es no sé qué, tal, tal. Entonces, ah, bueno, vamos a registrar esa solicitud. Ah, bueno, vamos a mirar en la base, entonces luego revisión de base de datos y luego la posible solución. Y entonces, o sea, primero, antes primero lo dejan a uno esperando. Entonces, por favor, esperemos un momentico. Ya hemos registrado la solicitud y vamos a revisar cuál es la situación del caso que usted presenta. Entonces, van y miran, tan, base de datos, tan. Entonces, luego dicen, bueno, claro, la solución a lo que usted dice es lo siguiente. Y dan la respuesta. Y luego se cierra la llamada. Y al final hacen una encuesta de satisfacción. Entonces, por favor, hagamos la encuesta para verificar, pues, cómo fue la atención, por ejemplo, en este caso, de una llamada telefónica. Entonces, todo eso, por ejemplo, hay que dejarlo muy claro porque esos son los estándares, pues, que se trabajan en las empresas. De acuerdo, pues, digamos, a la actividad que usted decida desarrollar o le toque hacer. A ver, programa de atención, quejas o reclamos, o reclamos. Por ejemplo, primero paso, recepción del reclamo. Entonces, bueno, luego lo registra en el sistema. Entonces, bueno, ¿cuál es el reclamo tal? Entonces, bueno, vamos a registrar en el sistema. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es la causa, qué pasó. Entonces, no, que la causa fue tal cosa, que tal, hay un defecto, me vendieron el producto el que me empacaron no era el producto que yo solicité, bueno, un poco de cosas y luego se toma la decisión. ¿Se puede reservar de inmediato? Sí, se soluciona y se informa al cliente. No, se envía al área correspondiente y luego se hace seguimiento y cierre. Eso es entre otros, por ejemplo. Otro, por ejemplo, que puede ser flujograma de atención por chat o redes sociales. Entonces, por ejemplo, el cliente escribe el mensaje. Si ve que ahora, por ejemplo, las CPS le atienden a uno por ahí. Mm, bueno. Algunos bancos también. Bueno, entonces primero, es por el chat o redes sociales, o por ejemplo las superintendencias también ahora trabajan de esta manera. Esto es un canal, ¿sí? Trabajan también en esos de atención al cliente por esas plataformas. Bien, entonces primero el cliente escribe el mensaje, luego el bot o asesor responde y saluda.
Y luego bien se identifica el tipo de solicitud. ¿Qué solicitud es? Entonces, cartera o crédito tal. Listo. Y luego se ofrece la información o se deriva a humano. Entonces, claro, como estos procedimientos IBEX también ya están, por ejemplo, digitalizados y con utilización de la tecnología. Entonces, a veces, pues, lo hace un bot, asesor en línea. Y luego, pues, a ustedes, por ejemplo, o a uno, pues, ya después el tema, si lo tiene que solucionar una persona, ser humano, pues el procedimiento indica que debe ser así. Se soluciona, se despide y hay una encuesta. Bueno, ahora servicio postventa. Entonces, bien, primero, el cliente contacta por garantía, luego verifica la compra, hay una evaluación de producto. Sí, entonces, bien, aquí entonces se contacta por la garantía. Entonces, primero lo que tienen que hacer, bueno, vamos a verificar si la compra sí es o no. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, estos procedimientos no existieran? Entonces, la persona que trabaja, que trabajara en eso o en ello, pues, ¿qué tal no verificaran estas cosas? Que todo esto no estuviera estandarizado. Entonces, se podían saltar un paso y cometer graves errores. Entonces, aquí cliente contacta garantía, luego se verificación de compra. Luego se evalúa el producto, va a ver qué pasa con el tema de la garantía y luego se toma la decisión. ¿Cumple con condiciones de garantía? Sí, cambio de reparación. No, se pide el motivo y se ofrece alternativa y luego se le hace seguimiento. Entonces, bueno, ahí trajimos algunos ejemplos de este tipo, digamos, de programas como y con pasos de atención al cliente. Pero ahora estos son cosas muy simples. A ustedes pues les va a tocar mirar en las empresas donde trabajan haya un sistema de calidad y que entonces eso lo registre y lo tengan en cuenta para hacer su tarea. Bueno, entonces bien, entonces como estamos hablando del tema de normativas y requerimientos en atención al cliente, pues ahí miramos los ejemplos, pero ahora vamos a mirar un poquito la parte teórica. Y entonces para todo eso existen normativas y requerimientos en atención al cliente. O sea que esto de atención al cliente, eso no es que fue que me pareció, que entonces yo como funcionario a mí me pareció, es que yo opino que tal cosa debe ser así, sino que hay una normativa y unos requerimientos. Y todo va basado en la Constitución Política de Colombia del 91. Entonces, que es la que rige todos los temas que tienen que por ejemplo, con el tema de la atención al cliente, del consumidor. Todas las personas tienen derecho a la intimidad, tanto familiar como personal, al buen nombre y además a la protección de datos personales. Y a conocer, rectificar y actualizar o cancelar toda la información y datos personales que se hayan recolectado y que tengan en cualquier base de datos. Entonces, el tema de la atención al cliente, pues obviamente tiene que ver también mucho con la información que tienen de uno en las bases de datos. Entonces, por eso no es que hoy en día cualquier persona, pues, tiene los datos de uno, sino que si accede a los datos de uno es con la autorización del individuo. Porque, pues, obviamente tiene uno un derecho. Y a veces por lo general siempre le preguntan a uno la información cuando uno hace alguna compra, ¿no? En esos procedimientos se preguntan cosas y uno casi que se ve como obligado, ¿no? Sí, pues, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su cédula? Que no sé qué. Entonces, y uno termina dando información como si pareciera que fuera obligación, pero realmente uno tiene derecho a la intimidad. Ahí, por ejemplo, en el tema de la protección de datos personales. Bueno, aquí ya después nos vamos a meter en temas
Mira, a continuación veremos un poco más las leyes que protegen el derecho a los datos personales en su orden cronológico. Entonces, por ejemplo, están las leyes y decretos. Entonces, siempre que ustedes vayan a mirar el tema de derecho a datos personales, porque esto tiene que ver con la atención al cliente, porque pues claro, es que los clientes son personas, son bases de datos y son información. Entonces, se convierten en un tema que tiene que ver con digamos que tienen un marco legal. O sea, todo lo del cliente no es, digamos, algo tan informal como nosotros pensamos, sino que hay, digamos, como jurisprudencia frente a esto, ¿sí? Entonces, hay jurisprudencia y entonces cuando hay jurisprudencia hay leyes y cuando hay decretos. A ver, entonces, aquí en este caso la jurisprudencia de cuándo, en qué parte corresponde al Congreso y en qué parte al gobierno, ahí de lo que ustedes ven. Ustedes, por ejemplo, de lo que ven ahí, ¿a qué corresponde al Congreso y qué corresponde al gobierno? Digamos, estos son acentos jurídicos, ¿sí? Ustedes no han estudiado mucho el tema de la composición del Estado ni nada, ¿no? Porque No, alguien ya. señor. Muy poco. No, porque digamos, ustedes viendo eso ahí, el que sepa rápidamente dice, profe, tal cosa corresponde al Congreso, tal otra al gobierno. Y es que, por ejemplo, mire, ahí donde dice Ley 1273, ¿eso a quién corresponde? Entonces, bueno, para que vamos a sepan también, las leyes corresponden al Congreso, a la Cámara y al Senado. Siempre que se expide una ley, es porque, o sea, la Cámara y el Senado, ellos están hechos y se nombran para hacer leyes. Entonces, siempre una ley proviene de ahí. Y bueno, eso surte todo un trámite, un poco de cosas donde alguien hace una ponencia y luego esa ponencia tiene que ser aprobada por las dos cámaras. Entonces, por ejemplo, la ley 1273 de 2009, pues es una ley que proviene del Congreso para el tema de los datos personales. Y igualmente la ley 1581 de octubre del 2012. Entonces, esos corresponden al Congreso. Mientras existen unos decretos, ¿sí? Y los decretos sí pertenecen al Ejecutivo, que es el gobierno. Entonces, leyes Congreso, decretos el gobierno. Entonces, un gobierno siempre decreto tal cosa. Entonces, desde el 2013, por ejemplo, ahí eso fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, se decretó la ley, el decreto 1377 y el decreto 1074, que todos ellos protegen el derecho a los datos personales de las personas. Entonces, y los datos personales, pues obviamente tienen que ver, en este caso, mucho con los clientes. Y es que y la mayoría, a uno por lo general siempre, digamos, le mm, manipulan los datos mucho de uno en temas comerciales, si ustedes se dan cuenta. Es donde más se manipulan los datos de los clientes, de las personas, digo. Porque en otras cosas, muy poco. En otras cosas de la vida cotidiana, pues no mucho, digamos que, pero en asuntos comerciales nosotros vivimos inundados, por ejemplo, de llamadas a nuestro celular todo el tiempo. Entonces alguien tiene nuestra información de teléfono celular. E inclusive también tienen nuestros nombres y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué son los datos personales? Mire, los datos personales son información de un individuo, la cual se utiliza para identificarlo. Estos datos pueden estar almacenados en bases de datos, ya sean físicas o digitales. Dentro de los datos personales se maneja la información. Entonces aquí, estos datos, claro, es lo que por lo general las empresas tienen de uno. Entonces, la edad, el nombre, documento de identidad,
números telefónicos de contacto, correo electrónico. Bueno, el tema de la seguridad social, a veces sí, a veces no. Dirección de domicilio, entre otros, ¿sí? Todo esto tiene que ver obviamente mucho con el cliente porque pues el cliente siempre se le trabaja esta parte. Y entonces como si uno pensara que es algo como yo les digo informal, resulta que no es muy informal. Hay unas leyes, hay unos decretos y todo corresponde a la Constitución de 1991 sobre el tema de los derechos que uno tiene a su intimidad frente a la información de uno. Sí, mire, todas las empresas colombianas que manejan clientes y colaboradores deben dar cumplimiento a la normativa de protección de datos y garantizar el derecho constitucional que tienen las personas para el manejo del tratamiento de datos personales. Entonces, en el caso, mire, la política que establezcan las organizaciones para la protección de datos debe cobijar la responsabilidad del manejo de la información. Entonces, ¿por parte de quién? Obviamente de los colaboradores. Entonces, estas personas que están ahí tienen la responsabilidad, ¿sí ve? De manejar la información. Entonces, colaboradores, operadores, los terceros que prestan servicio a la empresa. Toda persona natural o jurídica que tenga acceso a la información para realizar las labores contratadas por la empresa y los contratistas. Entonces, hay un poco de eslabones donde se manejan los datos. Y entonces, cuando eso está muy claro, pues se ejerce la responsabilidad del que le toca hacerlo. Es que hasta, ¿se acuerdan? Hasta el cajero de ahí del hipermercado, supermercado o gran superficie, ellos ahí son colaboradores o son terceros que presentan servicio a la empresa. Bueno, pero en este caso, los cajeros de retail son por lo general colaboradores. ¿Qué se espera mm, que no, digamos que tengan, digamos, ética de manejo de los datos? Bueno. Ahora vamos a ver la categoría un poquito de los datos. Entonces, ahora nos metimos como el tema de bien adentro, el tema de la atención al cliente. Los datos sensibles, mire, entonces son aquellos pues, que pueden llegar a afectar la intimidad del titular. Entonces, mire, ahí está muy claro. Uso individuo de información puede generar riesgo, inclusive discriminación. No, usted no, por ejemplo, no se pueden revelar los datos como usted a qué pertenece ni nada. Entonces, ¿se acuerda que hay un término que se dice perfilar las personas? Que en el gobierno pasado como pues que hubo como un escándalo de eso de que están perfilando a las personas. Y eso pues es un tema de discriminación y es un mal manejo de la información. Entonces, eso de que puede haber inclusive discriminación, pues que la revelación de los datos de titular como pertenencia a organizaciones, sindicatos, agremiaciones, orientación política, datos relativos a la salud y datos biométricos son datos de alta sensibilidad. Se debe garantizar la protección de estos en pro de la garantía de bienestar de su propietario. Claro, usted, por ejemplo, no puede estar suministrando información de sus clientes, no, mire, eso es. Entonces yo tengo información de los clientes y entonces puedo estar diciendo que no, que estos son sindicalizados o estos son qué, o estos tienen problemas de salud, etcétera, etcétera. O sea, todo eso son datos muy, muy sensibles. Digamos, ustedes que están allá todo el tiempo trabajando en sus organizaciones deben saber que los datos no es cualquier, digamos, no es cualquier cosa manejar datos privados de las personas.
y hay que saber su manejo. De no, por ejemplo, caer en algunos, por ejemplo, problemas, escándalos, solo por no saber manejar los datos que uno tiene de las personas, o dado el caso, subestimar a las personas, clientes, ¿cierto? En el tema del uso de la información sobre ellos. Entonces, por ejemplo, la categoría de datos. Entonces, estamos en que también hay datos sensibles y excepciones. Entonces, en ese grupo de esos que habíamos hablado, bueno, en ese que habíamos hablado ya de los sensibles, pues hay algunos que son exentos. Entonces, en ese caso, cuando el titular entrega autorización explícita en el tratamiento de los datos, por eso es que a uno le pregunta. Ah, bueno, y ahora mire cuando los datos son requeridos en procesos judiciales. Si ve que eso, ahí entonces le quitan ahí la sensibilidad. Ah, no es sensible, pero lo necesita un juez. Entonces a usted le toca entregar la información. Por ejemplo, cuando pregunta si la persona es un empleado de la empresa, o a lo mejor, por ejemplo, también es un cliente y lo están buscando. Bueno, sí han visto ahorita los hechos que pasaron con lo del muchacho, pues que lamentablemente unas personas pues asesinaron hace poco ahí en una salida de una discoteca. Entonces, pues las autoridades comienzan a indagar e indagar y a buscar y por todos los lados y pues una de las formas es mirar en las bases de datos, ¿cierto? Porque hay información de las personas, dónde compra, dónde va. Entonces, por ejemplo, ahí son requeridos en procesos judiciales y para reconocimientos. Y también mira, también ese tercero también es interesante porque también los datos, cuando tienen una finalidad estadística, científica, histórica. Entonces, claro, cuando tienen finalidad estadística, por ejemplo, el DANE, pues él puede acudir a bases de datos de empresas, sobre todo, pues, porque como las personas eh, realizan muchas actividades que el DANE está, por lo general siempre recolecta para hacer informes digamos, estadísticos, científicos. O también, por ejemplo, bueno, temas de ciencia e historia. Perdón. Aquí me llegó una información. Bueno, los datos son necesarios para salvaguardar el interés del titular y en este caso, se encuentra, si se encuentra incapacitado, sea física o jurídicamente, para eso se requiere de la información. Y pues, pucha. Bien, entonces, bueno, ahora entonces vean, por ejemplo, la qué, razones y funciones de las leyes de protección de datos. Entonces, derechos, mire, todo derechos, mire lo importante. Pero, y entonces, claro, todo esto arranca, pues obviamente porque se extrae porque todo esto, pues obviamente termina redundándonos, digamos, afectando el tema de los clientes. Entonces, por ejemplo, el tema de la ley de protección de datos, se tienen unos derechos, todo titular de la información tiene derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de los datos. O sea, lo que se llama el habeas data, ¿sí o no? ¿Sí lo conocían?
Señor, pues yo lo he escuchado. El habeas data, sí, o sea, todas las empresas tienen que tener clave que hay el tema de protección de derechos, tiene que ver con los habeas data. Otros, por ejemplo, otras cosas son habeas corpus, que es otra cosa ya de tipo con otras connotaciones. Este derecho consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, ¿sí ven? Es un derecho y por lo general casi cuando se habla de derechos es porque están y rigen en la Constitución. Sí, cuando usted, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, se le habla, no es que usted tiene unos derechos y unos deberes, digamos, generales, como en la sociedad, es porque hay un marco. Siempre que hay derechos y deberes hay porque hay un marco en alguna parte, en este caso la Constitución, pero ahí pueden haber derechos y deberes en una empresa, pues que tiene que ver, por ejemplo, ya con el reglamento de la empresa o un manual de la empresa. Entonces, en este caso, esos derechos ya son como derechos universales y aquí todo esto rige en la Constitución, en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que se refiere al derecho a la intimidad familiar personal y al buen nombre, y designa al Estado como ente que garantiza que el artículo se cumpla. Entonces, por eso, mire, entonces, miren aquí, siempre todo procede de la Constitución, muchas cosas, ¿sí? Pero en la Constitución, digamos que está escrito como un derecho en términos generales. Entonces, luego la Constitución le da una responsabilidad como a otro ente que se encargue de ese derecho o de un deber. Entonces, en este caso, por ejemplo, está diciendo la Constitución, ¿cierto? Que ese derecho personal y buen nombre lo tiene que proteger el Estado. ¿Y el Estado qué es? Entonces, el Estado está conformado ¿por qué está conformado el Estado? Si ustedes se acuerdan. ¿Saben quién es el Estado? ¿O por qué está constituido? Hay que estudiar esas cosas, Ala, porque después los cogen, por ejemplo, en esas, ¿cómo se llama? En las pruebas que hacen del ICFES y esas cosas. Y uno tiene que saber como todo eso. Uno siempre tiene que saber más allá de lo que a uno le enseñan. O sea, a ustedes les enseñan y uno mismo aprende. Uno aprende, pues, cuando uno indaga, lee. Entonces, mire, por ejemplo, cuando ahí dice que designa al Estado, y ustedes en quién piensan cuando dice Estado, ¿el presidente o quién? ¿Ninguno? ¿Se acuerda? Ninguno sabe más o menos de que, digamos, quién es el Estado. Y además, imagine que a nosotros nos cobija y nos protege el Estado. Entonces, ustedes mínimo no tendrían que saber quién es el Estado. Entonces, el Estado, pues ya ahorita yo les acabo de decir, cuando estaban ahí esos decretos y leyes, yo ya ahí los puse a decir, para que ustedes vieran más o menos que unos organismos del Estado son los que rigen. Entonces, en este caso, mire, el Estado, volvemos a decir, mire, el Estado está compuesto por las ramas de poder, que es el legislativo. ¿Quién es el legislativo? Sí, mire, y ya lo habíamos dicho, el legislativo es el Congreso, el legislativo, y el legislativo es el que hace las leyes, por eso ahorita miramos que había una ley. Y el otro, y la otra rama de poder es el ejecutivo, y el ejecutivo es el gobierno, el presidente. Y la otra rama es la rama jurisdiccional, o sea, todo lo que tiene que ver con las leyes, las Cortes Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. Entonces, pero entonces mire que aquí dice que se refiere al derecho a la intimidad familiar personal y al buen nombre, y designa al Estado como ente garantista de que, de que el artículo se cumpla. Entonces, por eso fue que habían ahí leyes y decretos para el tema de los derechos, del derecho, el tema de, a la protección de los datos. Entonces,
como la Constitución dice eso, entonces al gobierno le toca ponerse las pilas, entonces sacar sus decretos, al Senado también, al Congreso, sacar sus leyes, y las otras ramas pues se encargan de que eso, digamos, se cumpla, que los procedimientos se cumplan, como cuando se aplica entonces todo lo que son las cortes, entonces si un juez o algo aplica, entonces ellos están vigilando de que eso se cumpla, ¿sí? Entonces mire que eso es bien importante. Las condiciones, mire, el propietario de la información puede conocer, actualizar y rectificar y modificar la información recolectada en archivos de entidades públicas y privadas o en bancos de datos. La organización debe generar herramientas para que el propietario de la información pueda consultar de forma gratuita los datos, al menos una vez al mes y cuando se presenten modificaciones a las políticas de tratamiento de datos. Si ve que uno siempre tiene derecho a modificar y conocer y actualizar sus datos en donde uno los tenga, en las entidades públicas, privadas, en bancos, uno siempre tiene el derecho de saber qué datos tiene uno, cuáles son los que tiene, y a uno sentarse con un asesor para que le diga qué es lo que uno tiene, qué colocó. Siempre digamos que las organizaciones tienen personal que está pendiente de ese tipo de cosas, porque es un derecho que uno tiene. Uno puede consultar su información, uno puede modificar. Autorización, mire, especial de datos personales sensibles se refiere a la implementación y uso de diferentes medios disponibles para la obtención de la autorización de la información de los titulares. Es decir, el manejo de datos sensibles. No obstante, la ley 1581, si ve, la que dijimos ahorita, decretos y normas reglamentarias faculta el manejo de los datos. Por tanto, no se tiene obligatoriedad de otorgar autorización para el tratamiento de datos sensibles. O sea que uno no está en la obligación de otorgar autorización para el tratamiento de los datos, que si son sensibles uno no tiene por qué autorizarlos. Porque si ve que, por ejemplo, cuando uno llama a una empresa o va a solicitar, no sé, una cita médica o una cita, por ejemplo, en una organización, un ente del Estado o algo, puede ser una superintendencia o algo, o uno llama a una empresa privada y entonces siempre dicen que el tema de que se autoriza el tratamiento de los datos de uno. Entonces, con la llamada que usted no sé qué autoriza el tal tratamiento de tales datos. Entonces, uno por lo general siempre termina Instructor, autorizando esos datos. instructor, pero cuando uno no acepta, no le dan el servicio. O bueno, me ha pasado con la EPS, Sí, para citas y todo eso, le doy ahí no, y no, me vuelve otra y vez al no, menú sí. normal. Sí. Pero entonces sí, pero uno lo que no tiene que estar obligatoriamente autorizado es el tratamiento, si los datos son sensibles. Si no, le toca a uno. Si no, a uno le toca autorizar para que, digamos, los datos, para que uno reciba el servicio que uno requiere. Entonces uno como siempre necesita el servicio, pues bueno, autorizo. Y pues esos datos de uno se vuelven bases de datos y eso cabalgan por toda una serie de redes y de Le toca que vaya y plataformas. pague cita particular. Bueno, listos. Entonces, bien, vamos. Normativa de requerimientos de atención al cliente. Ahora se relacionan otras normas que están relacionadas con atención al cliente, donde los ciudadanos pueden basarse para someter PQRs, peticiones, quejas y reclamos son las que aparecen a continuación. Entonces, artículo 23 de la Constitución Política del 91, concerniente a las peticiones que pueda realizar cada ciudadano. Ley 1755, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la petición. Ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Y Ley 1474, Actos de Corrupción. Todo eso tiene que ver con la atención al cliente. Claro, porque mire, porque también hay cosas, es que uno también como, de acuerdo al cliente, digamos, uno como persona y cliente, eh, puede acudir obviamente a todo el tema de las peticiones, quejas y reclamos. Y ahí pues obviamente
es como todo lo que tiene que ver con los derechos de petición. Entonces, pues, digamos que estos artículos y esta normativa, pues, son los que nos rigen para que, pues, digamos, eso se pueda hacer. Y todo parte del artículo 23 de la Constitución. O sea, es que mire que, digamos, anteriormente a esta Constitución del 91, uno no podía hacer nada. A usted lo atendían mal en cualquier organismo, fuera privado y público, y de malas. O sea, uno no podía, digamos, instaurar nada y no tenía como derechos. Bueno, había unos derechos del consumidor, no sé cómo, no me acuerdo. Bueno, obviamente en la Constitución del 86, pero a partir de la Constitución del 91, pues aparecieron los derechos fundamentales de las personas. Y entonces, a partir de ahí, pues pues, ya aparecieron, pues apareció la tutela, los derechos de petición, todas las PQRs, pues digamos, comenzaron a establecerse en todos los organismos, en todas las empresas privadas y públicas. Y eso que ha hecho, pues que digamos que usted como empresa o organismo tenga mucho cuidado con el tema del manejo, digamos, de la atención al cliente, en qué es lo que le vende, cómo le vende, ¿sí? ¿Qué garantía le dio, qué información le dio, qué contratos hizo con ese cliente, si le cumplió o no le cumplió, si eso está de acuerdo a unos estatutos del consumidor y una serie de cosas. Bueno, y luego, entonces viene aquí un tema, claro que es que a ustedes les toca leer mucho porque pues, digamos, uno acá no alcanzamos, digamos, a hablar muchas más cosas, pero en el tema de la calidad y de la atención al cliente, perdón, en el tema de la atención al cliente, pues entonces ahí entra algo. Pues primero miramos una partecita que tiene que ver como con el tema de la atención al cliente, como el tema del tratamiento de los datos de los clientes. Y ahora también miremos un poquito el tema del sistema de calidad, que es una política y que está enfocada en los clientes. Todos los sistemas de calidad se enfocan en los clientes. Entonces, mire, la política de atención con enfoque pluralista y diferencial completo, lineamientos, orientaciones y requerimientos del sistema de integración de gestión de calidad para satisfacer expectativas de las poblaciones en un marco de mejora continua. Entonces, los sistemas de calidad básicamente se han hecho es para eso, para que siempre haya como digamos una visión de lo que es la calidad, y la calidad va de la mano con la mejora continua todo el tiempo en los procesos. Y además cuando se habla de sistema de calidad, se habla de procesos y procedimientos, porque ahí es donde se ve la calidad. Y esos son estándares que pues tienen las personas que garantizan que las cosas se hagan con calidad. Entonces, y entonces el sistema de calidad lo que hace es que estos sistemas se establecieron pues para hacer esas mediciones en las organizaciones realmente, a ver si es que lo que ellos prometen lo cumplen. Entonces, por ejemplo, la norma ISO 9001 de 2015 es la norma de sistemas de gestión de calidad más reconocida e implementada en el mundo, y especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad que las organizaciones pueden utilizar para desarrollar sus propios programas. Entonces, sí, siempre los sistemas de calidad vienen es eh, con esa función de que en las empresas se garantice que hay procedimientos, ¿sí? Y que esos procedimientos garantizan una calidad para un cliente final. A veces también puede ser un cliente interno o un externo. Entonces, una empresa seria siempre, una empresa bien establecida, siempre pues entonces acuden a estos sistemas, como el ISO 9001, por ejemplo. Aunque este es un tema bastante amplio, ¿no? No pretendemos ser expertos en esto, porque claro, esto es una temática que
Inclusive, pues, se pueden hacer especializaciones para trabajar este tema. El valor de la aplicación de la regla ISO 9001 radica primeramente en tres aspectos. Mire, primero, la confianza de los consumidores y la diferenciación de la marca. El crecimiento de seguridad en el desarrollo y el impulso de la colaboración y el liderazgo de los trabajadores de la compañía u organización. Entonces aquí tiene que ver con consumidor, que es alguien externo, marca, que es de la empresa, crecimiento de la empresa y la colaboración y liderazgo de la organización. Entonces esta, por ejemplo, regla o de calidad, pues mira esos aspectos. Mira, digamos, esos procedimientos que van enfocados en estos tres actores. Dice que una vez que los sistemas de administración de calidad son implementados y gestionados correctamente, tienen la posibilidad de contribuir a las empresas a incrementar el nivel de satisfacción de los consumidores. Pues las metas que se establecen toman presente las necesidades y expectativas de estos y las empresas orientan todo su esfuerzo en exponer productos o servicios que cumplan con los reglamentos aplicables y que cubran los requerimientos y demandas que el comprador logre tener o necesita en el futuro. No, entonces es que los sistemas de calidad son muy claros porque, digamos, una empresa que hace, por ejemplo, ponqués, y resulta que es una empresa que hace ponqué, pero es a nivel nacional. Entonces, obviamente que hay que implementar un sistema de calidad porque, pues, por ejemplo, los trabajadores, digamos, de Antioquia no van a hacer una cosa diferente a los de la zona andina. No, que es que aquí somos no sé qué, somos regionalismo, qué tal. No sé, por ejemplo, digamos, en la elaboración, digamos, del chocorramo. Entonces, sí, entonces, obviamente ellos aplican todos sus sistemas de de gestión de la calidad para que ese producto salga en unas condiciones del mercado donde usted en cualquier parte de Colombia y fuera de Colombia es el mismo producto con la misma calidad, el mismo empaque con todo. O sea que usted no puede decir, uy, que el producto, por ejemplo, que usted encontró en la costa no sé, en el Valle, en Cali o en eso, o en Tunja, sí, entonces salga de una calidad menor que la que está aquí en Bogotá. Sí, es porque entonces todas las empresas implementan todos los sistemas de calidad que hacen cumplir todos los procesos y procedimientos. Entonces, mire, gestión de requerimientos e indicadores de gestión, sistema de gestión de la calidad. Todos mire que recaen en los clientes. Entonces, todo parte del producto o el servicio. Entonces, mira, hay una realización del producto o servicio, hay una gestión de recursos, hay una responsabilidad de la dirección, hay una medición, análisis y mejora. Y los requisitos, entonces ahí están los requisitos, miren. Y el producto y servicio a satisfacción. Entonces, todo parte de la responsabilidad de la dirección, obviamente, que es la que gestiona los recursos. Y con eso, pues, se realiza el producto o servicio y luego se hace la medición, se analiza y se mejora. Y todo comienza en el requisito del cliente y todo termina en la satisfacción del cliente. Y en un marco general que se llama la mejora continua. Y hace parte de lo que es el sistema de gestión de la calidad. Bueno, dice que la identificación sistemática y la administración de los diferentes procesos empleados en la compañía, especialmente las colaboraciones entre tales procesos, tiene la posibilidad de referir como gestión por procesos en su entorno de aplicación de la regla ISO 9001 y estimula la opción de la administración por procesos. O sea que se hace la administración por procesos.
y de esta manera detectar evidentemente y gestionar el sistema de administración de la calidad y las oportunidades para la optimización. Que cualquier empresa pues puede, digamos, implementar su sistema de calidad. Pero entonces, digamos que las empresas pues pagan, digamos, a estas organizaciones ISO, pues para que su sistema sea bien, pues tenga, digamos que tenga credibilidad. Y pues digamos, si ustedes se dan cuenta, pues en las pequeñas empresas y medianas, pues por lo general los sistemas de calidad no aparecen porque pues esto es costoso. Y en algunas empresas grandes pasa una cosa y es que a veces se implementan los sistemas de calidad y pues bueno, todo el mundo lo tiene claro, se les dan las charlas, ¿cierto? Se capacita al personal, se les manda la información y se supone que la gente pues tiene que trabajar con esa calidad, ¿cierto? Tienen que cumplir con esos procedimientos que le dio la organización, pero muchas veces, entonces, a veces los sistemas de calidad hay que echarle un ojo porque se convierten simplemente en que cuando llega el organismo, ¿cierto? Que verifica el sistema de calidad, entonces estos organismos lo que hacen es que hacen auditorías. Entonces, uy, la otra semana llega la auditoría de tal cosa. O no, mañana llegó la auditoría. Entonces, ¡pum! Ahí sí la gente comienza a hacer los documentos que le tocan. Entonces, entonces que tiene que tener el documento o documentado tal procedimiento, que tienen que tal cosa, que tienen que hacer formatos, que tienen que hacer listas de chequeo de tal cosa. Y entonces a veces la gente, estos sistemas de calidad a veces se convierten en que el funcionario hace las cosas cuando van a ver, cuando se siente que va a ser evaluado. Entonces, no, que llega mañana. Entonces, muchas veces se corre la voz y que llega que va a haber una auditoría de calidad y que es externa. Y entonces ahí la gente corre a hacer lo que no hizo y a documentar los procesos que no ha documentado. Porque muchas veces los procedimientos la gente pues las hace mecánicamente en todas partes. Pero obviamente las empresas serias sí tienen que tener pues sus auditores o personas que estén listas a verificar que realmente esa calidad sí se cumpla, de acuerdo a unos requisitos. Entonces, mire, la atención de los requerimientos del cliente y de otras de necesidades interesadas de manera en el servicio al cliente son importantes y se usan como retroalimentación para poder evaluar y validar si se han logrado las metas previstas por la dirección de la empresa. Entonces, mire, las reglas de la serie 9001 no son prescriptivas, o sea que no prescriben, ¿sí ven? Entonces, que si se va a aplicar el ISO 9000, entonces, eh, no es que digamos esto se aplicaron hasta, no, a partir de, hasta el año 2026 y a partir de ahí pues caducaron, no, sí, no son prescriptivas. Permiten utilizar cualquier práctica o herramienta que se considere idónea para el tipo de producto o servicio o consumidores al que sirve. Entonces, cualquier práctica o herramienta que sea idónea. Y eso lo saben y lo conocen pues las personas de las empresas. Ellos saben qué es lo que es idóneo para que el producto sea de calidad, el servicio. Y saben y entonces hay estudios de buenas prácticas. Y esta regla, esta serie ISO 9000, pues no pretende obligar ni recetar. Metodología, ¿sí? Los cómo, sino, o sea, no, él no pretende obligar ni decir, es que eso hay que tal. O sea, la norma lo que hace es que verifica que realmente se cumpla un estándar de calidad. Que lo que digamos, que la calidad la calidad que digamos, se ofrece, se cumpla, o que al menos esté en un estándar, digamos, de lo que se usa en el mercado.
Entonces ahí lo que dice es que la metodología lo que hace es que se hace hincapié en el cumplimiento de los requisitos exigidos de forma obligatoria, que están en la norma, y que cuando no se cumplen, pues entonces ahí es donde aparecen no conformidades. Y que por lo general a veces eso yo he visto que en los procedimientos lo que hacen es que esas no conformidades son documentos que no se encontraron. Esos son los hallazgos. No, que entonces no se documentó tal cosa. Entonces la mejora es que entonces comienzan a escribir y a documentar tal procedimiento. No se encontró documentado tal procedimiento. No se encontró documentado, digamos, cómo subsanar tal situación. Bueno. Conforme a las necesidades de los distintos sectores en atención al cliente, el sistema de calidad contribuye de forma integral con pertinencia y calidad sin distinción de ninguna clase y organiza, desarrolla, administra y ejecuta acciones de forma integral en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo acorde con la actividad de la empresa. La inserción de las poblaciones sujetas de especial protección por parte del Estado en diferentes escenarios sociales, económicos, productivos y culturales formativos, entre otros, se facilita brindando a estos colectivos poblaciones de atención con un enfoque participativo y pluralista para fortalecer las competencias con fundamentos en particularidades para lograr la inclusión social y un mayor grado de pertinencia en la atención. Bueno, eso tiene que ver con, obviamente, pues que se implementan los sistemas, pues, en busca de todo esto que hemos dicho. Que todo tiene que ver, digamos, en función de las necesidades sociales y en función del sector productivo. O sea, que es que esto, digamos que estos temas no es algo que, digamos, es que es como, no debe ser una teoría que está ahí escrita como para adornar unos anaqueles y que mire estos informes tan bonitos y bien diagramados, etcétera, etcétera, sino que realmente todo esto tiene que redundar como en una realidad, que es la que se ve en el día a día, en lo cotidiano. Las principales características del sistema de calidad se resume en eficiencia en los procesos u ocupaciones de la organización. Entonces, por ejemplo, en los procesos y ocupaciones de la organización, entonces, por lo general, siempre se trabaja en el tema de los costos. O sea, porque hay que mejorar el tema del uso de los recursos. Y el uso de los recursos es lo que hace que hayan costos elevados o más bajitos. Entonces siempre, y eso se llama eficiencia. Hay como dice, mire, eficiencia en el proceso u ocupaciones de la organización. Entonces siempre uno trata de que la organización dé lo mejor, haga lo mejor con una optimización del uso de los recursos. Y no con, digamos, gastos excesivos en recursos. Que porque por hacer las cosas y de la mejor manera, pero que entonces se hace un excesivo gasto tampoco. Eso no es lo que presente un sistema de calidad. Bueno, también una característica de calidad es la mejora importante en la satisfacción de los consumidores. Y es que de hecho, por ejemplo, una de las cosas que se trabaja mucho siempre y en todas las en instancias es en la satisfacción de los consumidores, porque ahí está el negocio de todo el mundo. Entonces, si no se satisface a los consumidores, pues por lo general el negocio no va bien. Si es como un equipo de fútbol, si el equipo va bien mal, lo eliminan de todo, pues, o sea, los consumidores están insatisfechos. Y, por ejemplo, pues podría ser que la gente no comprara abonos para ir a ver partidos. No, yo que me voy a abonar si tan malo ese equipo. Entonces, no, el equipo de fútbol no trabaja en la mejora y en la satisfacción de los consumidores. Entonces la gente se aleja. Creo que, por ejemplo, allá en Cali, con el América de Cali, pasa eso, que la gente no entra al estadio, porque no hay, y así otras empresas
les pasa lo mismo. No trabajan en esa mejora de la satisfacción de los consumidores, entonces siempre tienen que estar, es busque y busque clientes nuevos, porque el que está insatisfecho y se retira o comienza a buscar otras alternativas. Entonces, todos los sistemas de calidad redundan en que hay que trabajar o sea, redundan en llegar a eso, en mejorar esa satisfacción de los consumidores. Y también las características del sistema de calidad son herramientas de comunicación para la optimización de la imagen de la organización. Si ven cómo todo el sistema de calidad es excelente en todo. Busca la excelencia en todo. Eficiencia en procesos, en temas de manejo de recursos, satisfacer al cliente y tener una buena imagen. Entonces, una buena imagen requiere también de comunicación, de buena comunicación para optimizar la imagen de la organización. Entonces, sistema de calidad, es que usted puede decir, nosotros podemos decir, alguna empresa puede decir, es que nosotros tenemos implementado el sistema de calidad ISO 9001, obtuvimos ese sistema de calidad ISO 9001, no sé dónde, ¿sí? En tal fecha. Y uno ve, entonces uno dice, pero la imagen de esa empresa no es tan buena. O de pronto uno dice, no, realmente mire que sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una universidad que yo trabajé, ellos implementaron eso. Y uno veía que eso sí se veía al interior de la empresa. Bueno, por ejemplo, en el SENA también permanentemente se está haciendo esas cosas. En el SENA se hace, pero pues a veces es más difícil porque el SENA es muy grande. Y hay muchas instancias, muchas personas, muchos recursos, hay intereses políticos. Entonces, ese sistema es más difícil, pero siempre las organizaciones lo hacen. Las subdirecciones, las regionales están implementando los sistemas de calidad. En las universidades a veces es mucho más fácil porque la universidad es un sistema, es un sector a veces privado y es más pequeño y entonces la implementación es un poco más sencilla. Bueno, también una característica del sistema de calidad es en un aumento del ingreso al mercado sin parámetros de fronteras. Aumento del ingreso al mercado. Claro, o sea, aumentar, o sea, es ganar participación en el mercado. O sea, ahí dice sin parámetros de frontera, o sea, con toda la libertad de crecer en el mercado. Entra y a ver, participar ingresar al mercado y crecer en el mercado para ustedes, ¿qué es? O sea, ingresar en el mercado, ganar participación en el mercado, ¿qué es? Digamos, si fuera como parte, si fuéramos una empresa, una marca, ingresar al mercado es como posicionarnos en ella o ganar terreno, podría ser. Eso. ¿Y cómo se gana terreno? Eh, Estando allá en el mercado. Y por O sea, eso, como pero usted le participando dicen, como bueno, gane terreno. Le dicen, ¿cómo es su nombre? legalmente, Perdón, ¿cómo es su nombre? Leonardo. Bueno, Leonardo, entonces yo lo pongo a ganar terreno. ¿Usted qué haría? O sea, gáneme participación en ese mercado. Eh, pero lo pienso bien. Entendiendo que qué es la participación. Bueno, no, es que simplemente, mire, cuando usted entra en el mercado y usted gana participación en el mercado, es porque los líderes del mercado que hacen que no tienen los otros. Eso es, es cuestión, digamos, de cifras. Simplemente vender más. O sea, si usted entra al mercado, pues si usted para ganar más participación, pues tiene que vender más. Y ahí usted gana terreno. O sea, si como todas, hacen las páginas ahorita, ¿no, instructor? ¿cómo?
como digamos hacen las páginas de Temu, que tienen que vender más para posicionarse y vender mucho más que El Mercado Mercado Libre o Libre. todo eso. Exactamente, una guerra es que participar es vender más, o sea, cuando yo vendo más, entonces tengo mejor participación, porque tengo, bueno, digamos, en un mercado, digamos, que de compras, digamos que ese mercado, digamos, compra productos más o menos por 10.000 millones al mes, y yo tengo, por ejemplo, una participación de 500 millones. Entonces, o sea, esa empresa tiene una buena participación. Entonces, pero yo quiero entrar y romper, o sea, ganar más participación, tengo que vender más. O sea, las empresas líderes son líderes porque son las que más venden. No porque, no, que tienen una bonita imagen, que tal, que. Entonces les toca hacer un poco de estrategias de toda clase. Y ahí entonces el tema de la calidad es clave, porque pues ahí, por ejemplo, como usted, mire, satisfacción de los consumidores, siempre optimizan recursos, tienen una buena imagen. Entonces, claro, eso ayuda para que las ventas se mejoren. Y no hay fronteras, o sea, aumento del ingreso al mercado sin fronteras. Entonces, ahí siempre es una lucha. Entonces, como por ejemplo, digamos, otra vez en un torneo de fútbol, pues, ¿cuál es el líder? El que más puntos tiene, que más partidos gana. Entonces, el que más partidos gana en un campeonato, pues es el campeón al final. Y en un mercado, pues es el que más vende y el que más utilidades e ingresos tiene, es el que gana más. Entonces, eso es lo que todas las empresas todo el tiempo están haciendo. Y pues obviamente que estos sistemas de calidad pues les ayudan mucho, sino pues o sea, para no perder el rumbo, para tener un norte bien. Porque mire, luego dice incremento, al final dice incremento de la comunicación interna, satisfacción de los trabajadores. Entonces, estos cinco características de los sistemas de calidad son importantes, ¿sí ve? Porque mire, primero hay que, la eficiencia en el manejo, es manejar los costos, manejar bien, o sea, costos es manejar bien los recursos. Y luego, digamos que la importancia de satisfacer los consumidores. Y luego tener una buena imagen. Y aquí participar más en un mercado y aquí tener muy satisfechos sus trabajadores. Y con eso, por eso hay unas empresas que mantienen líderes en el mercado. Es raro que, digamos, una empresa sea líder en mercado y sea como un poco desordenada, desorganizada. Casi siempre esas empresas líderes es porque son muy organizadas y ellos se acuden a todos esos sistemas que les permiten tener excelencia. Bueno, la norma ISO 9001 mira el pro y el contra en el personal, la esencia de la organización, promueve la formación, colaboración y liderazgo en todos los niveles, además los motiva y permite que sus capacidades sean utilizadas para el beneficio de la organización. Los pasos a seguir para que la empresa sea certificada, mire, con ISO 9001. Primero, que haya un diagnóstico y una planificación. Segundo, que haya un diseño e implementación, que hayan auditorías, que hayan certificaciones, que haya seguimiento. Uno cuando trabaja en una empresa, por lo general, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero hemos pasado por todas estas. Aunque, digamos, en el primero, casi que no. Solo, digamos, el diagnóstico y la planificación le toca como digamos, a la alta dirección, ¿sí? El diseño y la implementación también. O sea, hasta ahí no está participando la mayoría de la empresa. Luego viene la auditoría y ahí recae todo el mundo. Entonces, primero se diagnostica, se planifica, luego se diseña y se implementa. Y entonces cuando se implementa, pues bueno, a partir del 2 ya pues todo el mundo está trabajando. Los diagnósticos y las planificaciones sí se hacen entre poquitas personas. Se hace un diagnóstico para ver en qué están en los procesos, los procedimientos. Que, por ejemplo, ahí en eso, yo lo que veo que hacen es que siempre miran es como los formatos. Hay empresas que piensan que la calidad son formatos. Entonces vamos a mirar el formato. Formato para tal cosa. Formato para esta otra cosa. Formato para atención al cliente. Formato para no sé qué. Y esa es la formata de los formatos del formato del formato. Hay empresas que confunden.
que el tema de la calidad es un tema de formatos. Entonces, porque en el formato dice una cosa, en el formato dice otra cosa, en el formato, y realmente a veces la gente ni sabe qué dice en el formato, y lo que pasa es que la calidad se debe sentir, o sea, se debe hacer, vivir, pero no, por ejemplo, digamos en la educación, entonces, formato, por ejemplo, para tal cosa. Formato para calificar a los aprendices, entonces, formato para los desertados, formato para los cancelados, formato para no sé qué, formato para la planeación de pedagógica, formato para no sé cuánto. Y así en muchas partes tiene el formato de formato de formato de formato para la inducción, formato para tal cosa. Y entonces se confunden muchas veces los funcionarios pensando que la calidad consiste en un poco de formatos. Ah, entonces yo tengo todos los formatos listos, los llenó, los diligenció, pero uno no sabe cómo atendió al cliente bien, si realmente redundó si lo que decía el formato realmente usted lo cumplió o no lo cumplió. Entonces a veces hay organizaciones que pues son muy prácticas y pues van más al grano rápido, están más sobre la acción, sobre los protagonistas que sobre los papeles o los documentos. Porque, por ejemplo, sí, mire, por ejemplo, cuando dice diagnóstico y planificación, diseño e implementación. Y ahí cuando vienen las auditorías es que comienzan los auditores ahí pregunten por los formatos. Cuando lo que hay que verificar es qué se está haciendo. Se mira que la persona, lo más importante en un sistema de calidad es que la persona que está dentro del procedimiento sea consciente de cuáles son los pasos y cómo los debe hacer. Primero haga esto, luego haga esto, ¿sí? Y algunas características de cómo lo debe hacer. Nosotros aquí en el SENA, por ejemplo, aquí hay un diagrama de flujo grandísimo. Y muchas veces, a veces los profes ni lo ven ni lo leen. Yo a veces, y aquí hay un sistema que se llama compromiso, y ahí están todos. Y uno puede entrar y mirar, primero hay que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, tal. Entonces, y si esto sí, entonces siga acá. Si esto no, entonces usted tal cosa. Si el aprendiz, por ejemplo, no cumplió, entonces plan de mejoramiento o llamado a atención. Si cumplió, sigue a la siguiente fase. Si no cumplió, llamado a atención. Y si no cumplió, llamado a atención, plan de mejoramiento. Si no cumplió, comité. Y si no cumplió, ¡pum!, cancelación. Pero todos son como unos procedimientos. Pero si cumplió tal cosa, entonces el aprendiz debe ser promovido a la siguiente fase, a la siguiente guía, no sé qué, no sé cuánto. Y todos son procedimientos. Y uno tiene que tener claro todo ese tipo de cosas. Y en todas las empresas, eso es lo que uno tiene que tener claro. ¿Cómo es el procedimiento? Y obviamente, pues uno tiene que mirar que todas las organizaciones tienen su diagrama de flujo para mirar cómo son los pasos y procedimientos y muchos están explicados. Cada paso se explica. Entonces, aquí tal cosa. Bueno, entonces, y en la auditoría es donde se comienzan a mirar toda esa cosa de formatos, pero los auditores deben mirar realmente, por ejemplo, una persona en acción con un cliente. Si cumplió o no cumplió, cómo se cerró esa etapa con ese cliente al final. Luego la certificación, bueno, las certificaciones ya son todo el tema de que las personas hicieron las capacitaciones, se certificaron, o a la empresa, pues, también se certificó en esos temas de calidad, sus funcionarios y personas. Y al final el seguimiento, pues que el seguimiento, eso sí es clave. Porque pues todo no puede redundar que entonces en el momento de que llegó el auditor y todo el mundo revoloteó y cumplió, y después de que se fueron ellos, ¿qué pasó? Tiene que haber un seguimiento. Se puede decir entonces que disponer de un sistema de administración de la calidad bajo la ISO 9001 es una virtud competitiva y debe ser una elección estratégica tenida presente para cada una de las empresas. O sea que es una virtud competitiva, ¿sí ve? Y es una elección estratégica tener pues el tema de los sistemas de calidad y que pues obviamente ISO 9001 pues están a la vanguardia.
Bueno, gracias a ustedes. Entonces ya terminamos con nuestra sesión del día de hoy. A ustedes pues les corresponde ya pues leer los materiales, presentar la actividad. Que ya entramos en la recta final. Todos, por favor, la líder de aquí de esta ficha, que es Olguita Rodríguez, la profe, que pues les dice que por favor, que entonces ya entramos en la recta final, que hay que ponerse las pilas con todas las actividades que deben y las que están por hacer. Por ejemplo, esta. Porque al final de la etapa lectiva, todos tienen que haber aprobado 100% todo. Aprobado todas las actividades, enviada todas las actividades y esas serán evaluadas. Y cuando ustedes hagan eso, pues podrán pasar a la siguiente etapa, que es la etapa productiva. Pero nadie se puede quedar sin sin una actividad que no envió, hasta que no envíe lo último, porque además, digamos que el Sofía Plus, que es la que va armando el certificado o el diploma, pues si una persona tiene un resultado de aprendizaje que no aprobó, pues el sistema está diseñado para que si no está el 100%, no va construyendo el certificado. Digamos que no les pediría un certificado, un diploma. Entonces, por eso es que tienen que ponerse al día con todo. Bueno, preguntas, inquietudes. Instructor, Sí, ¿la señorita. evidencia es grupal? Sí, sí, la evidencia es grupal. Como vienen trabajando, porque dice que la empresa que vienen trabajando o Ah, el bueno, sí, proyecto. señor. ¿Listos? Bueno, queridos muchachos, más preguntas, inquietudes. Hoy la sesión en línea pues fue especial porque la programaron la líder para este lunes, ¿no? Por lo general son los martes. Creo que tienen que estar pendientes que hay más sesiones en línea en la semana. Estén pendientes. Porque esto va que corre y las actividades hay que irlas desarrollando. Bueno, más preguntas, inquietudes. Instructor, ¿esa sesión la sube mañana? Sí, sí, señor. Esperemos que la grabación entonces quede. Me toca Vale, subirlas como a YouTube para que la puedan ver fácilmente. vale, instructor, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Más preguntas, inquietudes. Bueno, solo quedaron 10 personas acá. Entonces, bueno, listos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y asistencia. Nos veremos en una próxima oportunidad y pues estaré pendiente de sus envíos de actividades técnicas. Tanto pues estas como las pendientes. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Que descansen y pues nos estamos viendo en otra oportunidad. Entonces, con eso cerramos la sesión. Una feliz noche. Feliz Igualmente, noche para instructor, todos. feliz Bueno, noche. feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.